Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tardes o días, dependiendo en el momento que nos estemos sintonizando. Bueno, en este momento de la grabación de la sesión clases son noches, por eso inicié con ese saludo. Bien, un gusto tenerlos nuevamente y damos continuidad a nuestra tercera sesión clase de Derecho Civil 3 en relación a los temas que hemos estado agotando, haciendo una pequeña retroalimentación de lo que hemos estado observando, analizando en estas últimas dos sesiones clase, últimas primeras, los primeros serán los últimos, ¿no? Entonces, de nuestras dos sesiones clases que anteceden a esta, pues hemos estado abordando la importancia precisamente de la clasificación de los, bueno, de la distinción en realidad, ¿no? De los tipos de bienes relacionados precisamente con lo que es el patrimonio, ¿no? Que son o van a ser los objetos de nuestros contratos a analizar más adelante. Entonces, en esta sesión clase me parece muy oportuno tratar en específico sobre la clasificación de los bienes, en particular todo lo que constituye o va a ser parte del patrimonio, ¿sale? En relación a ello, bueno, pues quiero compartir esta pequeña diapositiva, me parece muy interesante, la encontramos también en plataforma de internet. No, espérense, esta. Clasificación de los bienes. Bueno, es una presentación de bastantes diapositivas, vamos a analizar las más relevantes, pero de todas maneras el material, bueno, pues tanto está en internet. Vamos a observar que incluso viene precisamente pues una parte de una o fue elaborado, subido, incorporado, fue parte de un diplomado, en realidad un curso que emitió también el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, pues del Consejo de la Judicatura, ¿no? Del Gobierno del Estado de México. Bien, entre ellos tenemos entonces un material digno de analizar. Clasificación de los bienes. ¿Qué entendemos primero por bien? Bien, bien. Bueno, el bien representa toda cosa susceptible de apropiación, excluyéndose aquellas que se encuentren fuera del comercio. Ojo con lo que estoy mencionando. Entonces, todo lo que sea respecto a una apropiación o respectivo a una apropiación va a ser todo aquello que se pueda considerar como bien para el derecho civil, exceptuando todo lo que está fuera del comercio. ¿Qué puede estar fuera del comercio? Bueno, pues ejemplo, el sol, ¿no? Los recursos naturales como alguna zona, ¿no? Que sea declarada, pues, zona de conservación, ¿no? Reserva federal protegida, ¿no? Reservas protegidas, pues evidentemente eso está fuera del comercio, eso no se puede comerciar. Sale el aire, pues por supuesto son cosas que tienen que estar dentro del comercio, si no, pues no son consideradas bienes. Por su naturaleza esencial, vamos a observar que esta clasificación de los bienes mencionan como bienes corpóreos o bienes incorpóreos. Bueno, aquí ya no menciona, creo que más allá de los bienes corpóreos e incorpóreos, pero entiéndase por bienes corpóreos aquellos que son corporales, que son tangibles, y los incorpóreos son aquellos que son intangibles, que no se pueden tocar. Pero hagamos de cuenta cómo son los derechos, ¿no? Derechos, a lo mejor aquellos derechos personales, ¿no? Constituyen un bien, algún derecho que está implícito, que contempla que no es posible tocarse. Los bienes corpóreos, bueno, pues son aquellos bienes tangibles, aquellos que se pueden tocar y sin ningún problema, pues que los podemos dar y regresar. ¿Sale? Por ejemplo, el servicio de Internet, ¿no? Es un bien, sí, porque es sujeto de apropiación, sí, porque está dentro del comercio, sí, pero no puedo yo tocar esa parte, ¿no? O de la luz, por ejemplo, ¿no? Del servicio, más que nada, pues pueden ser los servicios, los derechos, etcétera. Entonces, por su naturaleza esencial, se clasifican en corpóreos o incorpóreos. También puede ser considerado como tangibles o intangibles, pero pues eso yo creo que es más conocido, por ejemplo, para la comunidad jurídica en corpóreos e incorpóreos. Entonces, más o menos para que tengamos
una idea de lo que se refiere a la naturaleza esencial de los bienes, pues es esa. Tenemos también su clasificación por su posibilidad de sustitución, ¿sale? Que son bienes fungibles y bienes no fungibles. Por ejemplo, dos monedas del mismo valor. Menciona, los bienes muebles son fungibles o no fungibles por su pertenencia. Pertenecen a la primera clase a los que se pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Los no fungibles son los que no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad o cantidad. No sé si acá abajo mencioné un ejemplo. No, ya no mencioné un ejemplo. Bueno, el ejemplo son las dos monedas del mismo valor. Por ejemplo, si yo le presto a Susana 10 pesos, evidentemente esos 10 pesos se los voy a dar en una moneda, ¿no? Entonces, una moneda que tiene una característica, a lo mejor una seriación única, pero pues yo le estoy prestando esos 10 pesos. La finalidad, a lo mejor, del préstamo es que Susana me regresó sus 10 pesos, la misma moneda que yo le presté. Eso a veces es imposible, ¿no? Porque evidentemente, pues, son monedas de circulación, ¿no? Se pasan de mano en mano, se utilizan pues para diversos fines, etcétera. Entonces, a lo mejor en algún momento, si Susana quedó de pagarme esos 10 pesos el día de mañana, pues el día de mañana Susana puede venir con una moneda del mismo valor o dos monedas de 5 o 10 monedas de peso o 5 monedas de 2. La denominación de las monedas que me traiga, pero que tengan el valor de 10 pesos, van a ser los bienes, por ejemplo, los bienes que se pueden ser sustituibles, entonces pueden fungir en relación a otros. De ahí desprende precisamente la clasificación o la palabra fungible o no fungible, lo que se puede fungir en razón de. Y lo no fungible es precisamente todo aquello que no se puede fungir o que no está sujeto a hacer la misma determinación. Si yo le presto a Susana, diferente que yo le preste una cantidad de dinero que me pueda regresar la misma cantidad de dinero, pero a lo mejor con otro tipo de denominación, pero que es exactamente la misma cantidad, a que yo le preste, por ejemplo, mi vehículo automotor, ¿no? O sea, ahí sí cambias diferente, ¿no? Yo le presto el vehículo automotor y ahí sí me regresa otro, ¿no? A lo mejor más devaluado. Si fuera más caro, mira, pues no hay problema, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Entonces, es complicado y no complicado el momento de la clasificación, porque en fungible, pues se entiende pues aquello que puede fungir en función de otra cosa, y no fungible, pues aquello que no puede ser reemplazado por otra y que tiene que devolverme lo mismo, le presto mi celular, le presto mi computadora, mismo bien que me tiene que regresar, ¿sale? Entonces, por eso menciona la clasificación, creo que ahí por su posibilidad de sustitución, fungible y no fungible. Hay que ir anotando precisamente pues lo más relevante para que no se nos vaya olvidando, porque son cosas que más adelante pues va a ser necesario preguntar, ¿sale? Precisamente para entrar al estudio de los contratos, que van a ser objetos de los contratos, pues hay que saber y ya vamos a tener que dominar a lo mejor que el objeto de ese contrato sea un bien fungible, que sea un bien corpóreo. Entonces, por favor, hay que ir tomando nota y para que se nos quede esta parte, ¿no? Porque sí voy a mencionar esta clasificación, al menos esta sí, o la ley inclusive puede hacer mención de ello y hay que atender y ya entender y comprender a qué se refiere. Si no, bueno, pues de todas maneras anotamos nuestra duda y estamos a la orden, ¿sale? Otra, otra de las clasificaciones suele ser por su uso, que es consumible o no consumible. Y creo que, bueno, pues ahí va, hay algunas clasificaciones que son muy notorias por el nombre que nos dan, en donde lo consumible, pues son aquellos bienes comestibles, bebidas, alimentos, etcétera. No consumible, pues aquellos bienes que en los cuales pues, no podemos ingerir, por supuesto, una bicicleta, un automóvil, a lo mejor hasta el propio dinero, ¿no? Entonces, entre otros bienes. Por su facilidad pasamos a la otra. Utilidad de esta clasificación. Entonces, esta clasificación atiende a la utilidad. La distinción de las cosas consumibles por el primer uso y las que no lo son se aplica en dos casos, usufructo o contrato de préstamo. Bueno,
Bueno, aquí que sí viene algo muy importante para que esto yo creo que hasta debería, bueno, yo no hice la presentación, evidentemente, pero hasta viene es como un subtítulo, ¿no? Algo que deriva del uso de consumible o no consumible. Como un ejemplo, ¿no? Yo creo que más bien sería el ejemplo, no digo comestible, bebidas, etcétera, y aquel ejemplo jurídico de la figura jurídica que puede aplicar a una clasificación de un bien consumible es el usufructo. Por ejemplo, el usufructo es el uso y disfrute de las cosas, ¿no? Aquí me viene el ejemplo, por ejemplo, vaya, perdón la muletilla, me viene el ejemplo en esencia de lo que es una cosecha, ¿no? Yo tengo una hectárea de, por ejemplo, de ejido, y pues se la presto, se la rento, por ejemplo, se la rento a, a Javier, ¿no? Entonces, Javier la utiliza una parte para sembrar elote, otra parte para sembrar maíz, otra parte para sembrar frijol, otra parte para a lo mejor, pues no sé, tener unos animalitos ahí de, de consumo, tal vez también, ¿por qué no? Ya sea que sea para consumo propio o para la venta del remanente, pues al final del día, si es su giro, si es su actividad, si es su trabajo, pues Javier va a saber lo que hará. Pero en esencia, él está utilizando mi tierra que le estoy rentando, a lo mejor si le estuviera prestando la tierra, si te la presto sin problema, mientras me la cuides en el sentido de que evidentemente hay mucho paracaidista, ¿no? De que no vengan, traten de apropiársela, traten de cercar, etcétera, ¿no? Se meta alguien. Entonces, dentro de todo eso, Javier tendría el derecho de usufructo, de uso y disfrute de la cosa, ¿no? En esencia, pues si se la estoy arrendando a lo mejor o para uso específico de la siembra, bueno, pues son alimentos comestibles, ya sea, repito, para uso personal o no. Entonces, una no consumible, pues, es aquel bien, pues evidentemente que no se puede ingerir, ¿no? Entonces, eh, aquí menciona pues un contrato de préstamo, ¿sale? Entonces ahí ya empezamos, la utilidad más bien de empezar a revisar la clasificación de estos bienes es precisamente que ya nos está introduciendo a los contratos, que es objeto principal o primordial de estudio de esta, pues de toda esta materia, ¿no? Contrato de préstamo, que vamos a ver más adelante, pero para ello pues ya tenemos una clasificación de los bienes, la cual me va a facilitar muchísimo el objeto del contrato. Ahora, tenemos clasificación por su existencia en el espacio y posibilidad de desplazamiento. Bueno, está un poquito largo este tipo de clasificación, pero esta clasificación se divide en dos, muebles e inmuebles. Los muebles, inmueble por su naturaleza, eso es muy importante. Puede ser inmueble por destino o inmueble por el objeto inmueble que se aplican. Ejemplo, la propiedad, el usufructo, la hipoteca. Son bienes inamovibles por su naturaleza, que están sujetos a la tierra, por el destino, ¿sale? O por el objeto de uso por el cual se pueden aplicar, ¿sale? Entonces, bienes que no se pueden mover. Mencionaba yo en algún momento que también a lo mejor el destino es porque su valor, ¿no? Que está impresionantemente alto y que un caballo pura sangre me puede valer millones de dólares. Entonces, su valor pudiera serlo constituirse, por ejemplo, en México, pues con una clasificación de un bien inmueble, aunque el caballo por su naturaleza se puede trasladar, ¿sale? Entonces, los bienes muebles son todos aquellos que se pueden trasladar, los inmuebles son todos aquellos que por su naturaleza, por su destino, por su objeto, no es posible trasladarse o necesitan, aquí la importancia de la clasificación inmueble, necesitan una formalidad escrita, es necesario, es una exigencia legal, necesita una formalidad escrita para su eh, circulación, su transacción, su cambio de propietario. No te puedo decir, te vendo mi celular en 5,000 pesos y que sea un acuerdo verbal y que tú me des en este momento los 5,000 pesos y que yo te los pague y
tan tan, se acabó, la compra y la venta se hizo. A que yo te diga, ¿sabes qué? Te vendo en este momento mi caballo pura sangre, dame $150,000 y es tuyo. Pues evidentemente no es una cantidad que pueda decirse, "Ah, los tengo aquí ahorita a la mano y te los doy". ¿Sale? Entonces, y aunque así fuera, de todas formas, pues no se queda en una compraventa verbal. La ley exige una formalidad. El contrato existe, pero la forma tiene que ser escrita. Entonces, se tiene que elevar a escritura pública por el valor de la pieza. A lo mejor de una pieza es una obra de arte que también vale millones. A lo mejor es una embarcación que también está, sí se puede mover, pero pues, por su dimensión está complejo, ¿no? Entonces, bueno, hay que observar, ir observando las cosas que pueden ser declaradas inmuebles, aún y a pesar de que por su naturaleza sí se puedan mover. Entonces, quiero que quede esto muy claro y que hagan anotaciones respecto a lo que estamos diciendo, porque, bueno, son preguntas que pudieran venir en algún otro tipo de cuestionario que nos ayude a, pues, autoevaluarnos en relación a cómo vamos o qué tan bien o qué tanto nos falta para poder ir avanzando en las asignaturas y que ustedes mismos, esta más que nada es para que ustedes mismos tomen en consideración cuál es la circunstancia o el estatus de hasta el momento por lo que estamos llevando. Hay otra clasificación que mantiene en razón de si tienen dueño o no tienen dueño. O sea, sale, perdón. Entonces, la número 1 es bienes mostrencos, está estipulado incluso en el Código Civil, por lo que veo en el estado de Nuevo León. Entonces, NL, eso es lo que quiere decir. Sin embargo, esta clasificación del estado de Nuevo León nos permite, de hecho, sí, la página viene PJENL, Poder Judicial del Estado de Nuevo León.gov.mx. ¿No? Entonces, aquí, Consejo de la Judicatura, convocatorias, juez, Julio, material, curso civil, guión menor 1. Bueno, pues eso último ya no entiendo, pero pues entiendo que fue emitido por un juez a través de un concurso, una convocatoria, y aquí la página oficial del Poder Judicial del Estado de Nuevo León lo transmite. Pero curiosamente la clasificación no está nada alejada de lo que es el Código Civil Federal o inclusive de lo que es dependiendo. Recordemos que cada uno de los estados tiene su propia legislación civil. Entonces, por ejemplo, si somos del Estado de México, pues hay que irnos a remitir a revisar el Código Civil para el Estado de México, ¿no? Entonces, o el Código Civil Federal, que es aplicable en toda la entidad de la República. Pero aquí esa clasificación no es ajena al Código Civil Federal y lo podemos revisar sin mayor problema. ¿Sale? ¿Cuáles son los bienes mostrencos? Y los bienes vacantes, pues son si tienen dueño o no tienen dueño. Si tienen dueño son los bienes mostrencos, ¿no? Que muestran una determinación, una propiedad, una adjudicación y tienen dueño y se hace notar. Y los bienes vacantes son aquellos que existen dentro de la naturaleza, pero que no está adjudicado, está apropiado a nadie en particular. Entonces, cualquier persona, como son objetos más son bienes que son objeto de apropiación, entonces cualquier persona podría apropiarse de él y ahora sí pasar a la parte de bienes mostrencos, ¿sale? Entonces, de todas formas, los vamos a ir revisando más adelante en cuanto vayamos viendo los ejemplos de los contratos, entre otros, y bueno, de ser necesario profundizar en esta clasificación que estoy haciendo mención, ¿sale? Otra clasificación es por las personas a quienes pertenecen, que son bienes del dominio público y bienes propiedades de los particulares, ¿sale? Entonces, inciso A, minúscula. Los bienes del dominio público a su vez se dividen en bienes de uso común, bienes destinados al servicio público y los bienes propios, ¿sale? En la correspondiente, los bienes del dominio del poder público no solo son los del Código Civil, es aplicable, no solo el Código Civil es aplicable, sino también lo es la Ley General de Bienes Nacionales. ¿Por qué? Porque son bienes de derecho público. Ojo con esto, en los cuales, bueno, ya su destino es acorde a su subclasificación o a su división que atiende a los de uso común, es decir, las calles, ¿no? Las calles son de libre tránsito y son de uso común, cualquier persona las puede usar y vaya, aunque haya personas que se sientan dueñas de la calle, pues es distinto, ¿no? Un parque, por ejemplo, ¿no?
un gimnasio municipal, un espacio al aire libre que tenga el objeto de uso común, esos son bienes públicos de uso común. Y los bienes públicos destinados a un servicio público lo pueden ser, pues, por ejemplo, los camiones de basura del municipio, o sí, del municipio pudiera ser, ¿no? De la alcaldía, dependiendo de cómo se maneje el contexto, ¿no? O las patrullas, las ambulancias. Entonces, no porque sean patrullas o ambulancias, sean bienes públicos, que, ay, es que es una patrulla y como una patrulla es un bien público, yo puedo, pues, meterme y manejarla. Por supuesto que no, porque son destinados a un servicio público, el servicio de seguridad, el servicio, pues también de protección civil, por ejemplo, no, el servicio médico de salud, no, por supuesto que no son destinados, bueno, son destinados a un servicio público, aunque sean bienes públicos, no son de uso común. Ojo con eso. Y los bienes, evidentemente, pues que son propios, ¿no? Ahí sí que tiene una circunstancia, es decir, no, pues es que ese gimnasio pertenece al municipio, ese gimnasio municipal, ejemplo, ¿no? O a lo mejor el palacio municipal, ¿no? No es propiamente un servicio público, pero sí es una institución pública, entonces son bienes propios, patrimonio del municipio, patrimonio del estado, patrimonio de la federación. Ojo con eso. Entonces, ahora, en la materia que corresponde a los bienes del dominio del poder público, no solo son el Código Civil aplicable, sino la Ley General de Bienes Nacionales. Bien, solamente sería a lo mejor echarle un ojito a la Ley Nacional de Bienes o a la Ley de Bienes Nacionales, algo así menciona así, Ley General de Bienes Nacionales. Derechos reales. Mencionaba la distinción entre derechos reales y derechos personales en la clase antepasada y la pasada, inclusive, pues haciendo pues un poquito más de énfasis, ¿no? Ahora bien, la definición, y esto por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, menciona que es la facultad, para que nos siga quedando más claro todavía, es la facultad que concede a una persona el poder directo o inmediato sobre una cosa para disponer y gozar de ella, con exclusión de los demás. Trae la correlativa obligación del resto de las personas no titulares de dicha facultad de abstenerse a perturbar la titularidad del derecho. Pues es básicamente lo que se venía comentando, nada más que un poquito a lo mejor más adornado, no sé si adornado o más complejo de entender. Yo lo veo muy, muy sencillo, ¿no? En relación a que son bienes, la facultad, la prerrogativa concedida a una persona, quien la concede, pues evidentemente la ley, ¿no? Entonces, la ley es la que me otorga la facultad de que sea mi propiedad porque regula la propiedad. Entonces, me está diciendo aquí de una vez que los bienes son los objetos o cosas de los cuales me puedo o se puede ser apropiado, quiere decir que está regulando la propiedad, ¿no? Entonces, yo tengo una relación con ese objeto, relación que nace de un derecho real, que es aquella que es mi facultad o mi derecho para poder yo ejercer, disponer, gozar de exclusividad sobre cualquier otra persona que diga, yo también lo quiero, también no, es mi propiedad, ¿sale? Que ellos se abstengan de respetar mi propiedad, mi vehículo, mi casa, este, no lo sé, ¿no? Hay tantos objetos que son apropiables que están dentro del comercio, mi computadora, mi celular, etcétera. Su clasificación o se clasifican según el titular de una persona. Cuando la facultad aludida, la facultad es lo mismo que el derecho, ¿no? Cuando el derecho aludido recae en cosa propia, nos encontramos frente al derecho de propiedad. ¿Sale? En cambio, si recae en cosa ajena, pueden ser dos cosas. Negocio, disfrute, como no serían el usufructo, lo que mencionaba, ¿no? Que le rento mi pedazo de tierra a Javier. Entonces, ¿de quién es la tierra? Mía. Como Zapata, ¿no? La tierra es de quien la trabaja. Si Javier la trabaja, órale, tómala, es de Javier. No, en realidad, bueno, aquí ya la circunstancia es distinta, porque yo a través de un contrato, pues ya sabes que Javier, échale tú sin problema, úsalo, siembras esto, pero firma un contrato de arrendamiento o algún tipo de otro contrato que pudiera fungir al mismo tiempo si es que no lo estoy cobrando, pero que lo vamos a ver más adelante para que no nos desviemos de la clasificación de los bienes, solamente vamos a mencionar
que el goce o disfrute lo serían el usufructo, el uso, solamente el uso, la habitación o la servidumbre. La habitación, pues como si fueran los hoteles, por ejemplo, ¿no? Las rentas de los espacios para vivienda, para uso comercial, para hospedaje. La servidumbre, mencionamos que es uno de los derechos reales. Hay que empezar a distinguir, es un derecho real en el cual existe la facultad de una persona, aunque no sea el propietario, de usar y disfrutar de algo en específico, por ejemplo, servidumbre de paso, ¿no? Es decir, mi casa está rodeada de propiedades ajenas y yo no tengo cómo acceder, cómo accesar a mi casa si para cruzar mi casa o le tengo que invadir la entrada a mi vecino José o le tengo que acceder por la entrada de mi vecina María. Entonces alguno de los dos me tiene que dar permiso, pero ¿qué tal y me enojé con los dos y ahora ya no me quieren dejar pasar a su propiedad y no puedo acceder a mi propiedad? Entonces, eso es un ejemplo de que puede ser una servidumbre de paso, ¿no? Entonces, bueno, pues legalmente yo puedo tener el uso y disfrute de una servidumbre. Aquí no me importa el estado de ánimo de José, de María, ¿no? Demando una servidumbre de paso para poder acceder a mi propiedad y ellos tendrían que respetar, sigue siendo su propiedad, por supuesto, yo la sigo teniendo que respetar y sin ningún problema, pero me tienen que otorgar y disfrutar del paso y obviamente no es algo como que, ok, pásale, pero te cobro renta, ¿no? Por cada vez que pasas, o una cuota, ¿no? Como si fuera caseta. No, entonces es un derecho que se puede tener dada la circunstancia en la que puede acontecer esto, ¿no? A lo mejor que me encierre en la propiedad y ya no tenga forma de pasar, que sea un bien del dominio público, como por ejemplo lo que es el acceso a las calles, ¿no? Ejemplo, ¿no? Entonces ahí es a lo que me refiero. También existe la servidumbre de acueducto, pero bueno, eso es otro tema también interesante que se puede agotar más adelante. Clasificación de los bienes de garantía, como lo son la prenda y la hipoteca. El objeto de la prenda, que lo viene más adelante, que son las características que son de nacimiento de un derecho real, todos estos son derechos reales, recae sobre bienes, muebles, enajenables, es accesorio e indivisible y se garantiza el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Entonces, ojo, ¿qué estoy diciendo? La prenda tiene una característica de que, número uno, da origen a un derecho real, número dos, recae, sobre todo esto, y es lo que lo hace, que es la naturaleza que se aprenda, mm, recae sobre bienes muebles, enajenables, mueble, que se puede mover, ¿sale? Y otra, para que sea considerada un bien de garantía o su clasificación sea el garantizar el cumplimiento de una obligación. Yo creo que son las dos principales características para que pueda ser considerada prenda. Que se trate de un bien mueble y que ese bien mueble sirva o funja como garantía de algún tipo de crédito, de algún tipo de pago. Ahora, otro bien relacionado con la garantía es la hipoteca. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la característica o las características mencionadas que da origen a un derecho real, de hecho los dos dan origen a un derecho real, todo lo mencionado con bienes son derechos reales. Ojo también con la relación que yo tengo con la cosa, o sea, o mi obligación sea con otra persona, que ahí sí partan ser los derechos personales. Pero bueno, da origen a un derecho real. Puede recaer tanto en bienes muebles como inmuebles, y ojo, eso atiende precisamente a lo mejor a la naturaleza o a la predisposición que ya habíamos estudiado, que ya habíamos estudiado con antelación. Dice, la tenencia o la conserva del deudor es accesorio. Todas estas son características, ¿eh? Es indivisible y otorga un derecho de persecución sobre la cosa y de preferencia en su pago. ¿Sale? Entonces aquí, bueno, la característica primordial yo creo que se prioriza que son los bienes inmuebles. Se hipoteca una casa. Cuando he escuchado ay, voy a hipotecar mi laptop. Por supuesto que no, ¿no? Entonces puede recaer tanto bienes muebles o inmuebles. A lo mejor si es un mueble, puede ser a mi caballo que, hijo, está valuado muchísimo dinero, pero lo hipoteco porque necesito escritura pública para hacerlo, ¿no? Pues un derecho real. La tenencia la conserva el deudor
¿Por qué? Pues porque es el deudor quien va a garantizar el pago, pero lo sigue teniendo en su poder. Es un derecho accesorio. ¿Por qué accesorio? Voy a explicar la parte accesoria. Este es muy interesante porque la parte accesoria, digo, yo no podría hacer una o que mi bien fuera o garantizar el pago. Te garantizo el pago con mi vehículo automotor si ese vehículo no se desprendiera de mi propiedad, ¿no? Entonces, necesita forzosamente que sea mío para que yo pueda otorgarle esa calidad de garantía sobre el pago de cualquier adeudo. Entonces, por eso es accesorio, ¿no? La parte de la hipoteca es accesoria a la propiedad. Si no ostento la propiedad, por supuesto que no puedo darlo en garantía. Y otorga un derecho de persecución sobre la cosa y de preferencia sobre el pago. Si ya mi hipoteca está sobre, a lo mejor sobre el banco, ¿no? Que le pedí un préstamo y ya le dejé eso de dejarle las escrituras en garantía es un mero dicho, porque en realidad le estoy dejando todo el derecho de que se pueda cobrar, pues con la propiedad, si es que yo no pago en tiempo y en forma. Vamos a también a estudiar el derecho posesorio, el derecho de posesión. También es importante, ¿no? Sobre lo que es el estudio de los bienes, tener en claridad lo que es propiedad, lo que es posesión, como lo venía mencionando, ¿no? El derecho de garantía tiene que conllevar forzosamente pues, un derecho o desprenderse de un derecho de propiedad. Yo no puedo garantizar el pago solamente, ay, es que si estoy en esta casa, pero estoy rentando. Entonces, yo como le digo, si le pido prestado al banco, ¿sabes qué? Te dejo en garantía la vivienda en donde estoy, pues, donde es mi domicilio. Pero si ni es tuya, entonces nada más está sustentando la posesión del inmueble, más no la propiedad, entonces el derecho accesorio debe desprenderse de un derecho a propiedad, pero por eso también vamos a estudiar un poquito lo que es la posesión. ¿Cuál es su elemento? Es que es corpus y animus, ¿no? El poseedor de una cosa es el que ejerce sobre ella un poder de hecho. No es poseedor cuando una persona tiene en su poder una cosa en virtud de una situación de dependencia en que se encuentra respecto al propietario y que la retiene en provecho de éste en cumplimiento de las órdenes que de él ha recibido. Por ejemplo, un mandatario, ¿no? Alguien que yo le otorgo un poder notarial a mi hermano, por ejemplo, pues para que pueda ejercer actos de vender la casa, por ejemplo, una casa que es mi casa de propiedad, y que pues para venderla pues la tiene que a lo mejor ocupar uno de los cuartos y todos los demás pues los muestra a quienes estén interesados y que en su momento, bueno, pudiéramos decir que está ostentando la posesión del bien, ¿no? Entonces, sí, tal vez está ostentando la posesión, pero con rasgos de propiedad. Digo rasgos de propiedad porque es una extensión del propietario. Y también el propietario para ejercer el dominio necesita propiedad y posesión. ¿Sale? Entonces, clases de posesión, posesión originaria y posesión derivada. ¿A qué se refiere la posesión originaria? La posesión originaria deriva precisamente de un mandato constitucional. Esto históricamente lo podemos observar en que es la tierra originalmente pertenece al pueblo mexicano, es inalienable, imprescriptible, inembargable. ¿Sale? Entonces, originalmente, pues pertenece al pueblo mexicano. Todos, ¿no? De ahí desprende la propiedad original, la propiedad derivada. Derivado de la propiedad originaria, que es esta leyenda que encontramos, que todo, obviamente, pues el territorio mexicano es de los mexicanos y solamente pues de ellos, se deriva derechos ya individuales, por ejemplo, a individuales o colectivos, pero que se puedan derivar de mi propiedad originaria. Ejemplo, pues los grandes en su momento se lotificaron, ¿no? Grandes porciones de terreno para repartir a cada uno de a lo mejor de los revolucionarios, que en su momento pues así fue, las tierras que les correspondían. Entonces, derivado de ello, pues tienen precisamente o ostentan la posesión. Presunciones. Se establecen con el objeto de proteger al poseedor quitándole la carga de la prueba, obligando que el dispute de la posesión
que le dispute, perdón, la posesión a destruir dichas presunciones. Entonces, bueno, las presunciones, aquí como menciona, eh, pues tienen esa facultad, ¿no? De revertir la carga probatoria. Esto creo que se podría entender un poquito más cuando se empiece a revisar derecho procesal, ¿sale? O teoría general del proceso, que lo mismo hay que revisar la forma procesal del procedimiento en cuanto al ofrecimiento de pruebas y quién tiene la carga probatoria o el deber de probar, ¿sale? Y tenemos, evidentemente, pues aquí los incisos, propiedad o adquirir, adquirida por el dueño, la posesión durante el intermedio, posesión del inmueble, implica la posesión de los muebles. Creo que ahí es como un derecho accesorio también, ¿no? En un mismo concepto menciona los efectos de la buena fe o la mala fe, precisamente de la posesión. Y aquí es muy importante buscar o atender precisamente a qué se refiere con buena fe o mala fe, porque de ello puede derivar más adelante o derivan también a lo mejor pues lo que corresponde como, o lo que se puede entender inclusive como este posesión de buena fe, posesión de mala fe para en su momento tramitar. Y apúntenle bien, juicio de usucapión, ¿sale? Entonces, efectos de la buena fe o la mala fe en la posesión, que esto a muchos abogados les hace falta. Posesión de buena fe mediante título traslativo de dominio. Posesión de mala fe mediante título traslativo de dominio de menos de un año. Y bueno, ahí es lo que se entiende por buena fe y mala fe, pero son títulos traslativos del dominio. No quiere decir que, ay, es que es una posesión de mala fe, llegó de paracaidista y ya es el dueño, ¿no? Es de mala fe, pero es el dueño. No, por supuesto que no, así no funcionan las cosas. Título que traslade el dominio. ¿Y qué tipo de título? Pues un contrato de compra y venta, que es el objeto que del estudio de esta materia, pero pues es una introducción a la importancia y a entender el objeto de cada uno de los contratos, estudiando los bienes muebles, los bienes inmuebles, sus clasificaciones, su importancia y precisamente también los rasgos posesorios, porque también se desprenden contratos con objetos de solamente poseer los bienes, ¿sale? Entonces, cuando estemos hablando de posesión de buena fe y de mala fe, recordemos esto, título traslativo de dominio. Tiene que haber un título que traslade el dominio. O un título traslativo de dominio de menos un año, según aquí el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Habría que buscar a lo mejor jurisprudencia en otras legislaciones o inclusive atender a las disposiciones legales de otras legislaciones, pero no quedarnos a lo mejor con la zozobra o con la duda de lo que pueda representar la buena fe o la mala fe dentro de una posesión. ¿Sale? Entonces, siguiente. Posesión en concepto de dueño. Y aquí son, de hecho, son las características esenciales que se tienen que cumplir para la usucapión. Tiene que ser de forma pacífica, tiene que hacerse de forma continua y públicamente por más de un año. ¿Cuáles son los efectos? Protección a la posesión. Que es, tenemos los fundamentos constitucionales, los artículos 14 y 16 del Código de Procedimientos eh, código procedimiento, que es fundamento constitucional, yo misma estoy diciendo constitucional, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son, de hecho, también son conocidos como los artículos de garantía, ¿no? Son los garantes. 14 y 16, nadie puede ser molestado en su propiedad, posesión, documentos, posesión, te está protegiendo la posesión, sino en virtud de un mandato por escrito, bla, 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 emitido por una autoridad competente, bla, bla, bla. Entonces, bueno, no dice así, ¿verdad? Pero es un pequeño resumen porque no nos va a alcanzar el tiempo para remitirnos al estudio del 14 y el 16 constitucional. Entonces, bueno, eso ya es tarea de cada quien, ¿sale? Respecto a la mejor posesión, todo poseedor debe ser mantenido o restituido en la posesión contra aquellos que no tengan mejor derecho para poseer. ¿Sale? Ojo con esto. Todo poseedor debe ser mantenido o restituido en la posesión contra aquellos que no tengan mejor derecho para poseer.
Por ejemplo, este, bueno, yo estoy arrendando una casa, pero llega a lo mejor el hijo del dueño y dice, no, pues el dueño es mi papá y pues yo tengo derecho a poseer su propiedad porque me dio permiso. Sí, pero yo se la estoy arrendando y el derecho posesorio es mío. Tú serás muy hijo del dueño, inclusive el mismo dueño que le está rentando, pero el contrato sigue vigente, está obligado a cumplir su contrato. Te estoy pagando para el uso del espacio. Entonces tengo mejor derecho posesorio que tú, no propiedad, y que no debe confundirse, porque esto nos da pie, por ejemplo, a que más adelante puedan dar ejemplos o pueda dar la pauta a que aunque pues sea, por ejemplo, yo la dueña del bien mueble, del bien inmueble, hasta despojando al inquilino, ¿no? Ah, caray, pero ¿cómo puede ser si la posesión, el dominio lo tengo yo? Digo, la posesión, ¿no? El dominio, pues tampoco, porque me hace falta la posesión para tener el dominio completo. Tengo la propiedad, ¿sale? Pero si arrendé la posesión, durante un año, pues tengo que cumplirlo. Si de ese año ya se vence el contrato, yo recupero mi derecho posesorio y puedo sacar al inquilino o a la inquilina sin mayor problema. Pero mientras no se haya una de las causales de rescisión, a lo mejor de un contrato que pactamos, no tengo yo derecho de poder ejercer actos posesorios sobre un inmueble en el cual pues me comprometí precisamente a respetar esos derechos de posesión. Bien, tenemos también eh, veamos esta parte. Todo poseedor debe ser mantenido restituido en posesión contra aquel por derecho a poseer. Y en la parte de abajo también es interesante. Es mejor posesión de la que se funda de un título, que son los muebles. Y cuando se trata de inmuebles, a la que esté inscrita. A falta de título, siendo iguales los títulos, la más antigua. Ejemplo, un contrato de compra-venta. Y que curiosamente, ¿no? Pues yo voy a vender mi casa, pero híjole, tengo 3 compradores interesados a los que les hago contrato. Pero fulanito lo firmé el día de hoy, perenganito lo firmé la semana pasada y Sutanito lo firmé hace 3 días. Entonces, por orden cronológico, tendría el de la semana pasada, pues un derecho de antigüedad, inclusive un derecho de preferencia, mientras los 3 estén en igualdad de circunstancias. Si a lo mejor Perenganito se puso abusado y lo escrituró, bueno, pues ya tendría a lo mejor un mejor derecho, pero todavía es susceptible de algún tipo de inquietud por parte de los otros 2 compradores que tuvieron esa calidad y que los 3 evidentemente fueron objeto de algún tipo de fraude. Yo vendí 3 veces esa propiedad a diferentes personas y hay que se hagan bolas con los derechos y yo me desaparezco. Eso no se tiene que hacer y es objeto de un fraude, ¿sale? Es una situación fraudulenta. Se reputa como nunca perturbado o despojado el que judicialmente fue mantenido o restituido la posesión. ¿Sale? Entonces, nunca perturbado o despojado si judicialmente fuiste mantenido o restituido en tu posesión. ¿Qué decir? Pues si es mi vivienda, estoy rentando, el dueño me quiere sacar, pero no tiene por qué sacarme, yo estoy cumpliendo, yo no estoy incumpliendo ninguna de las cláusulas del contrato, solamente se le dio su gana quererme sacar y lo quiere hacer mediante juicio. Entonces yo mediante el juicio exhibo mi contrato que durante 6 meses él me tiene que respetar la posesión. Entonces la autoridad judicial me tiene que ayudar. Si todo está en orden y es así como lo comento, pues la autoridad judicial tiene que determinar que durante 6 meses no se me moleste en mi posesión, ¿sale? O que si se me fui sacado de la posesión, a veces es un poquito difícil, pero el derecho perdura, ¿no? Si me sacaron, no, pues me lo rentaste durante 2 años y te adelanté la renta de un año, van 6 meses y ya me quieres sacar. No, que se me restituya la posesión, ¿no? Entonces, en caso de la pérdida de robo de muebles, moneda o títulos de crédito al portador no pueden ser reivindicados del adquirente de buena fe, aunque el poseedor haya sido desposeído de ellos contra su voluntad. Y esa va a ser nuestra tarea para la próxima sesión clase o una de las sesiones que estamos al pendiente. Habrá que estar al pendiente también de la plataforma que se aperturen. Buscar una jurisprudencia de un adquirente de buena fe. ¿Sale?
Entonces, o de buena fe. Yo quiero que, si es de buena fe, necesito dos jurisprudencias o dos tesis distintas que busquemos ahí en el seminario judicial de la Federación, eh, algún tipo de tesis aislada o jurisprudencial que trate sobre el adquirente de buena fe o sobre la buena fe. Dos criterios, si son jurisprudencias, mucho mejor. Si es tesis aislada, no importa, pero que tenga relación a la buena fe. ¿Sale? Tenemos acción plenaria de posesión. Más bien, yo creo que lo que este curso del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, más que nada, pues quiere hacernos, porque dice que este material es, yo creo que importantísimo. Yo creo que ustedes, la vez que lo conservaba muy bien, porque me mencionan acciones, ya me están mencionando acciones. El anterior estoy hablando, esto puede tratarse de la práctica, yo lo podría resumir a el respeto a la mejor posesión, posesión de buena fe, posesión de mala fe, usucapión, por ejemplo, un juicio de usucapión. Restitución de derechos posesorios. A lo mejor yo intento sacar a mi inquilino al cual estoy rentando la casa, es una una acción reivindicatoria. Reivindícame la posesión de mi inmueble. Entonces, una acción plenaria de posesión, que me menciona precisamente esta, que es, perdón, no puede ser ejercitada por un poseedor derivado. Los interdictos posesorios. No juzguen la posesión definitiva. La acción de interdictos se da tanto al poseedor originario como al poseedor derivado. Las clases de interdictos. De retener la posesión, de recuperar la posesión, de obra nueva, de obra peligrosa. El juicio de interdicto no puede acumularse. El interdicto debe ser resuelto previamente. El juicio de interdicto no, debe ser resuelto previamente. No genera cosa juzgada. Posesión como presupuesto de su capión. Aquí ya me está mencionando su capión y son cosas interesantísimas que debemos tomar en consideración para su estudio. ¿Sale? El usucapión debe ser en calidad de propietario, de forma pacífica, de forma continua y de forma pública. Ya me está dando los elementos de un usucapión. Lo que acá arriba me mencionaba, pues, la posesión de buena fe, mediante título traslativo de dominio, en calidad de dueño, de forma pacífica, continua, por más de un año. Y aquí me está hablando de los presupuestos para la usucapión, juicio de usucapión. Ojo con lo que están diciendo, con lo que está, con lo que contiene este documento interesante. ¿Cuándo pierdo la posesión? La posesión se pierde cuando el objeto es cuando se abandona, cuando se cesiona, se transmiten los derechos, ya sea título gratuito o título oneroso, dependiendo. Cuando pierdo el bien, es decir, cuando se destruye, si estoy propietaria de un vehículo, pero fue destrucción total, pérdida total, pues evidentemente ya bailó el asunto. Eh, Puedo perder la posesión por resolución judicial. ¿Sabes qué? Eso nunca fue tuyo, restitúyelo. Y me lo está diciendo una autoridad judicial. Porque fui despojado después de un año, porque aquí menciona, yo creo que hace alusión a la prescripción. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es la pérdida o adquisición, pérdida o adquisición de un derecho o una obligación por el simple transcurso del tiempo. ¿Sale? Entonces, este, se dice que es prescripción de mala fe, de mala fe, perdón, sí, prescripción adquisitiva o prescripción negativa. Prescripción adquisitiva es que yo adquiero un derecho por la pérdida el paso del tiempo. Es decir, yo compré una casa, ¿no? Una casa que compré hace 5 años mediante un contrato de compra privado, un contrato privado de compra y venta. Pero resulta que el titular y yo nunca pudimos escriturarlo ante notario, pues porque no tenemos ninguno de los dos dinero para los honorarios ni los derechos de escrituración. Ahora los tengo, etcétera, pero resulta que
A lo mejor ya no encontró el dueño, etcétera. Entonces promueve un juicio de su capio mientras lo notifique y a su vez diga, no, pues sí, en efecto, aunque lo niegue, pero pues ya sería cuestión de demostrar la veracidad del contrato. En su momento, bueno, pues esa es una de las partes que prescribe a mi favor el derecho de usucapir de buena fe. ¿Sale? Eso es a lo que, pero tuvieron que haber pasado 5 años, si no, no. Eh, a eso se refiere prescripción de buena fe y de mala fe es cuando pierdo algún derecho. Por ejemplo, si me despojaron de mi propiedad y de un año después decido denunciar, entonces a lo mejor ya no procede. Digo, a lo mejor que depende del estado del código penal, ¿no? Para el estado, por ejemplo, aquí de Nuevo León, después de un año entiendo que ya no se puede, perdón, denunciar el despojo. Reivindicación del propietario, la reivindicación, apuntemos en nuestras notas ahí que tengamos, en donde estemos apuntando lo que se nos parece más importante. Acción reivindicatoria. Ya mencioné la acción de usucapio, una acción plenaria de posesión, acción reivindicatoria, ¿sale? Y la expropiación, que es causa, aquí menciona entre paréntesis causa de utilidad pública. En realidad la expropiación es la transformación de la calidad de la propiedad privada a nuevamente propiedad pública. Eso no se hace a través de una compra y venta, en realidad se hace a través de la figura jurídica de la expropiación. El Estado, a través de alguno de sus organismos, se va a manifestar en relación a que es necesario ese predio, ese bien inmueble que es propiedad privada de alguno de los individuos, necesario para utilidad pública. Entonces, te lo expropio. Aquí no necesito que si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, te lo expropio. Y esto es por objeto de una causa de utilidad pública, pero te voy a indemnizar, evidentemente, pues por o sea, es como una compraventa forzosa, pero tampoco te lo están comprando al precio que tú quieres, sino es al precio, al valor catastral que tenga. Recordando que el valor catastral no es lo mismo que el valor comercial, solamente eso, ¿sale? Ahora, otra de las características de la propiedad. ¿Qué se entiende como propiedad? Bueno, sencillo. Es el derecho real, tanto la posesión como la propiedad son derechos reales. Es el derecho real por medio del cual el titular ejerce directa e inmediatamente sobre una cosa que con exclusión de terceros le permite el uso, disfrute y disposición sin más limitaciones y modalidades que las establecidas por la ley. Una limitación, por ejemplo, es, te estoy limitando el derecho de posesión. ¿Por qué? Porque tú mismo decidiste arrendar, prestar el uso y disfrute del bien a un tercero y ahora no puedes ejercer propiamente ese derecho de posesión. Está limitada tu propia, bueno, tu propiedad, ¿no? Facultades del derecho real de propiedad, derecho a usar, ius utendi, derecho de goce, ius frutendi, y derecho a disponer, ius abutendi, derecho de abuso, derecho de disfrute y derecho de gozo, usufructo. Y todo ello es englobado o que pueda yo ejercer todos los derechos que aquí acabo de mencionar. Yo tengo el dominio total sobre mi propiedad. Pertenecen al propietario, número 1, los frutos naturales, número 2, los frutos industriales, número 3, los frutos civiles. Siguiente, características del derecho real de propiedad. Es perpetuo, es exclusivo, es absoluto. Modos de adquirir la propiedad. Depende de aquí los criterios. Yo supongo que si este material fue realizado por un juez, pues aquí depende del criterio judicial de cada uno de los jueces. Por su origen, por su extinción, por el momento de su transmisión. Entonces, aquí la forma de adquirir la propiedad según el criterio. Modos originarios de adquirir la propiedad, ocupación o accesión. Accesión natural. Aluvión, abulsión, cambio de cauce de río, formación de isla privada, edificación o construcción, siembra, planta. Accesión artificial. Mezcla, incorporación, confusión, especificación. Esto quiere decir accesión, el derecho de accesión, este, quiere decir que algo se añadió a mi propiedad y que no directamente tuve yo que ver con ese accesorio, ¿sale? Aquí, por ejemplo, accesión natural, ¿no?
formación de una isla, bueno, edificación, construcción, siembra, planta, etcétera. Entonces, accesión artificial, pues aquella mezcla, incorporación, confusión, etcétera. ¿Qué quiere decir? Básicamente, si construyo el terreno de los suegros, ¿qué estoy haciendo? Le estoy edificándole, pero lo estoy construyendo sobre una propiedad que no es mía. Si yo pretendo cobrarle posteriormente algo, una accesión que yo hice a una propiedad que no era mía, estoy totalmente equivocado porque mi derecho de adquirir la propiedad por accesión artificial es que pues ahí mi yerno construyó en mi propiedad. Punto. Ni modo. Una accesión natural. Adquiero yo la propiedad porque soy propietaria del inmueble o de las tierras donde él edificó. Punto. Entonces, accesión natural. Ah, bueno, a lo mejor mi casita campiral está cerca de un río y a lo mejor en una de las lluvias se desprende un pedazo de tierra, no lo sé, y se incorpora a mis propiedades, ¿no? Entonces, lo que él hace, pues una propiedad a lo mejor con mayor extensión de tierra, ¿no? O que se encontró un ojo de agua. Entonces, ay, eso no estaba cuando yo lo adquirí, eso se formó naturalmente. Estoy adquiriendo la propiedad por una accesión natural. Una artificial es la construcción de las edificaciones que nosotros las personas realizamos. ¿Sale? Entonces, nos quedamos con esta. En la siguiente clase vamos a estudiar la parte de la copropiedad y bueno, tratando de irnos más rápido para ya entrar con el tema de los contratos tal cual, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es menester ya poder actualizar y acudir con esto. Entonces, doy por terminada esta sesión clase y nos vemos la próxima semana para estudiar un poquito sobre la copropiedad. Dejo este material de todas maneras en plataforma y estemos atentos a las actividades. En caso de cualquier duda, pregunta o comentario, pues me encuentro totalmente a sus órdenes. Y que pasen un excelente resto del día, mañana, tarde o noche. Saludos y hasta la próxima.